estás tan enfocado en a veces en no cometer un error, a veces en hacer la jugada bien, que de repente como que se te puede nublar. Entonces pues, ahí jugar como muy práctico, pero esa sensación, eso hablo del debut, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el fútbol mexicano, que no hay ascenso ni descenso después del COVID? ¿Crees que eso es lo que le está afectando también un poco a la selección? Porque la selección mexicana antes era el mejor de la CONCACAF. En estos últimos años viene bajando. Ya, te despiertas un día y se cerró, ¿no? la llave, digamos, y a nivel pues económico, entonces ahí a partir de ahí pues ya tienes que ver. Acá en España pasa en China, en cualquier parte puede pasar eso, sí, si uno se mete en donde no se tiene que meter. Muchachos, estamos en otro episodio de La Voz Detrás del Éxito, donde el éxito tiene voz y aquí lo escuchas. Tenemos un invitadazo de lujo directamente desde México. Jugó varios años en Primera División, jugó un Mundial, jugó en Copa América. Bienvenido, Israel Castro, gracias por tu tiempo primeramente y gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad es que es grato tener este tipo de charlas y nada, contento por estar aquí en este programa. Como te digo, primeramente agradecerte por tu tiempo. Sabemos que los días pasan volando y más que agradecido por estar conmigo. Lo primero, preguntarte cómo estás. Bien, la verdad es que bien, estoy contento. Estoy disfrutando muchas cosas de mi vida y pues nada, creciendo, aprendiendo, viviendo una etapa familiar importante y bueno, pues con movimientos un poquito de todo en general. ¿Siempre ligado al fútbol? Pues sí, menos, poco menos, un poco más, ahora menos, haciendo ahí una cosilla de comentando partidos. Entonces bueno, es diferente la visión, no es constante, al menos en este momento, es esporádica por ejemplo estuve ahí en Conca Champions, ahí en México, con Pumas principalmente y algunos partidos de liga y bueno, pues eso ha sido así un poquito lo más cercano al fútbol, que no ha sido tan dentro, ¿no? Ahorita entramos a lo que es tu carrera en el fútbol, pero primeramente, ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, ahí viví como hasta los 8 años más o menos, 7, 8 años. Entonces radiqué en Guadalajara. En Guadalajara. Estuve ahí haciendo pues, más o menos un periodo como de la primaria, de primero, segundo de primaria a primero de secundaria. Después me regresé a México y ahí ya pues inicio un poquito más formal el tema del fútbol. Pero en Guadalajara ya jugaba fútbol. Ahí empecé, sí, jugué en escuelita de Chivas, muy poquito, jugué en escuelita de Tecos, otro poco. Fue así muy escuela, muy academia, fue un poquito efímero. Y ya después en la Ciudad de México ya empiezo pues a los 13 años, aproximadamente 14 años, ya es un poco más formal, digamos, entre comillas, ¿no? Y ahí fue realmente en una academia por mi casa donde vivía, que era un deportivo, Los Galeanas se llama, y hay una academia, una escuelita que se llamaba Chivas, de la delegación GAM. Sí. Y ahí empecé un poco más formal, ahí hasta los 16 estuve, 17, son unos 2, 3 años. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu casa? ¿Faltó algo? Porque escuchamos historia de futbolista que a lo mejor en algún momento le llegó a faltar para el transporte, para ir a los entrenamientos. ¿Cómo fue en tu casa? ¿Te faltó algo en algún momento o estuvieron bien? Pues en general yo creo que no me faltó nada. Pero bueno, tampoco pues, te sobró o estaban bien. No, pasamos periodos pues, un poco de todo, ¿no? Como familiarmente, pues luego suceden en el tema, pues a lo mejor económico, pues de repente había a veces más, a veces menos. Claro. No éramos así que tuviéramos los lujos y cosas así. Pero nunca me faltó nada, eso sí lo puedo decir porque bueno, mis padres han trabajado un poco de todo, son gente muy trabajadora, somos muy familiares, muy cercanos a nivel mis padres y mis hermanos, y luego ya después abuelos, tíos y eso, muy cercanos, ¿no? Y eso, bueno, pues me sucede ahora con mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿no? Pero en ese caso, pues
no me faltó nada, pero no fuimos tampoco así que desbordados de Claro, claro. ¿Y con cuántos años dijiste, mira, el fútbol es lo mío, es algo que me gusta, quiero irme por ahí? ¿Con cuántos años sentiste ese cosquillo con el fútbol? Yo creo que ya cuando ya lo percibí así, yo creo que hasta los 18, por ahí, 18, 19. Ahí ya le metiste más de verdad. Que Todo empezó por hacer una actividad extraescolar, ¿no? Todo empezó por hacer una actividad... por hobby, digamos. Por un hobby, la verdad, incluso yo era algo hiperactivo y... O sea, que tus papás te decían, mira, vamos a buscarte otras actividades para que puedas... Sí, y de hecho llegué a ir así con una psicóloga por ver qué onda con esta hiperactividad y porque fui un niño un poco enfermizo, y me operaron de chico, no sé qué, y entonces como que contuve, yo siento, bueno, esa es la explicación que hacemos personalmente, que contuve mucha energía por estar un tanto con médicos, con estudios, con no sé qué, y ya después eso de que contuve esa energía, pues después la saqué y esto era muy hiperactivo y muy así, y ya una psicóloga recomendó pues que haga actividades físicas, y entonces iba a natación, iba a fútbol. Y ya después yo de chico ya dije, no, pues voy a hacer fútbol, le dije a mi papá. Y ya me dediqué, pero viendo por esa parte, ¿no? Por una actividad extraescolar principalmente. ¿Dónde hiciste las fuerzas básicas? ¿Empezaste, o sea, ya inferiores, digamos, como lo que es acá, juveniles, empezaste ya directamente en Pumas? Pues llegué, sí, juvenil. ¿Con cuántos sí. años entraste en Pumas? Yo llegué a los 17, creo que fue 17 en Pumas. Antes había pasado por esta escuela que te digo, sí, el deportivo cercano a casa. Uh-huh. Estuve un año en Toros Neza, y ya después me probé en Atlante, me probé en Pumas. Pero probaste y no te quedaste en Atlante. Sí me había quedado, pero yo decidí que no. Seguí un Toros Neza o sea, yo creo que duré menos de una temporada, menos de un año. Y ahí una tía, que en paz descanse, me sugiere, oye, ¿por qué no te vas a Pumas a probar? Yo la verdad es que lo veía un poco lejano, aparte lejano en distancia y lejano en... O sea, que de casa te quedaba lejos para ir a entrenar. Pero lejano también en ideología, digamos. En decir, ¿no? mira, Pumas, un equipo grande. Exactamente, yo no pensé que pudiera ir así de fácil a hacer una prueba, ¿no? Entonces ella me consigue una prueba, y ya voy a la prueba y me quedo a prueba, pero yo ya había jugado profesional tercera división. Entonces el tema de la carta y ese rollo, pues como que ni lo desconocía. Y me estaba atorando para que me registraran y estuve un año así a prueba en Pumas, digamos. Ya después me registran, estoy un par de años y luego ya doy el saltito, pero hasta que estoy en Toros Neza, 16, 17, ahí como que me empiezo a dar cuenta que, bueno, pues puede suceder algo. Puedo ir un poco más. Aún así todavía no tan tangible porque yo muy lejano. Y en Pumas ya digo, bueno, ya estoy viendo ahí un poquito a la distancia, pues que el primer equipo entrena en tal lugar, que estamos ahí, claro, que ya veo jugadores que suben y que bajan, y entonces ya ahí lo ves ya más latente. Debutaste en el 2002. Sí. ¿Con cuántos años? ¿22? Tenía 21. ¿21? 21 recién cumplidos. Yo soy de diciembre. Sí. Del 80. Soy de diciembre del 80 y debuto en enero. O sea, cumpliste 21 recién y un mes 21, después. Digamos, pero en ese año, hasta diciembre, iba a cumplir 22, ¿no? O sea, pero acababa de cumplir 21. ¿Qué recordás de tu debut en Primera División? Pues bueno, pues un debut muy grato porque es contra Chivas. Entonces es un partido muy disputado, interesante, bueno. O sea, tu debut fue contra Chivas de Guadalajara. Contra las Chivas. Inicio ese partido, también eso es algo para recordar, ¿no? A veces no siempre debutas iniciando, es complejo. O sea, que debutaste titular en Primera División contra Chivas. Sí. No recuerdo si estaba lesionado el que estaba jugando. Las situaciones que decide por mí, yo entrené previo a que podía ser una opción, uh-huh, pero no pensé que iba a iniciar. Y ese día, pues, un par de horas antes, da la alineación, Hugo Sánchez me debuta. Estabas Hugo Sánchez. Y ya aparezco ahí. Yo, bueno, pues me emociona. Mis papás no sabían que iba a debutar. No les avisaste. No, el nerviosismo, y decía, bueno, pues ya que se enteren ahí en el mismo partido. ¿Cómo es jugar en Primera División? ¿Cómo es? Porque yo también jugué inferiores y el sueño máximo de cualquier niño que entrena este deporte o que juega este deporte es llegar a debutar en Primera División. ¿Sentías presión?
cómo es estadio lleno contra Chiva. Obviamente es un nerviosismo, es una ansiedad esas primeras veces. Bueno, y luego más adelante también diferente, ¿no? Creo que siempre existe un nervio, pero el hecho ya por ejemplo, de un debut, pues sí, siempre es de nerviosismo, es de ansiedades, pero ya cuando tocas pues, las primeras balones, pues ya se te quita un poco. Sin embargo, estás tu mente está muy... ¿Te pesaban las piernas sabiendo que, mira, voy a debutar en primera división, el campo más pesado? No era que, no así literalmente, más bien era como, en mi caso era como que no ves más allá de unos metros aquí, no sé, estás tan enfocado en a veces en no cometer un error, a veces en hacer la jugada bien, que de repente como que se te puede nublar. Entonces, pues ahí jugar como muy práctico, pero esa sensación, eso hablo del debut, ¿no? Sí. Y en algunos partidos, pues también a veces hay un nervio normal, casi todos, muchos jugadores pues, tenemos nervio, y luego ya al desenvolverte un poco, pues se va disipando, ¿no? Pero bueno, pues es parte del... Desde tu debut en el 2002, ¿cuántas temporadas o cuánto tiempo pasó para que te consolides en primera división y digas, este es mi año o el año de la explosión? Pues mira, a mí yo creo que me costó a lo mejor un primer torneos cortos. Una temporada, sí. Sí estuve entrando, sí entraba de cambio, y luego ya el siguiente torneo ya empecé a jugar de central, empezaron a utilizar Porque tú eres medio centro. Yo soy medio centro. Yo jugué de central y me utilizaron así casi una temporada, y luego creo que la siguiente necesitaban lateral derecho y me prueban a mí y ahí me quedo y juego unos 4 años aproximadamente. Ya lateral como titular, derecho. sí. De central también jugué pues, casi un torneo de titular. Y bueno, pues fue como rápido, me parece, este proceso de, a lo mejor fue un torneo donde sí entraba, no era tan de titular, pero ya me estaba disputando ahí bueno, así lo sentía, ¿no? Así se veía. Y en ese tiempo de haber ya debutado en primera división, ¿el contrato ya cambió o seguías con el mismo contrato que tenías? Sí cambia, pero eran pasos muy pequeños, digo, a nivel económico, ¿no? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué recordás de tu primer salario y qué hiciste con ello? Lo que pasa es que en Toros Neza tenía un mínimo, así era muy poquito, y entonces ya fue como mi primer salario, pero era casi simbólico, y luego hubo un contrato que como no lo cumplieron. De hecho ahí hay no me pagaron, y ahí con eso yo pude, justamente de lo que mencionaba hace rato de la carta, yo pude pelear mis derechos federativos. Claro. Como no hubo un cumplimiento de contrato, pues se eliminó eso y ya me pude contratar en Pumas, que fue en tercera o segunda división. Y ya en Pumas fue un poco más formal, que era muy poquito también. Pues o sea que no veías tanta diferencia a nivel económico ya después de haber debutado en primera división. Sí, fui subiendo, pero pues era nada, ¿no? A comparación de ya un buen contrato, pues era nada. Sin embargo, sí me ayudaba para llevar un poco pues mi vida. Le daba a mi mamá o ahí en casa, y otro poco pues mis cosas. Entonces, bueno, pues sí, ya ayudaba, pero bueno, pues no era como para estar ahorrando o comprar pues nada, ¿no? Era más para las cosas del día a día, ¿no? Jugaste unos más de 15 años en el fútbol profesional. La carrera es corta. Una vez que cuelgas los botines, ¿cómo es el día después? ¿Ya te venías preparando? Porque dejaste los botines aquí en España, en el Toledo. Uh-huh. ¿Cómo fue eso de dejar el fútbol, de haber estado en las canchas toda la vida y después dejar y hacer otra vida fuera de campo? Sí, no es fácil, la verdad. De hecho, El futbolista es consciente que la carrera es corta. Eso ya se viene procesando el día del retiro. Lo piensas, pero realmente no sabes lo que es. Y de hecho, tú piensas que la carrera te va a durar muchos años, ¿no? O sea, como que sientes que está muy lejos en la distancia, a pesar de que digas, no, 15 años, no, todavía falta mucho. Y de repente, pum, sucede, ¿no? Y pues para la vida en general, pues eres joven, ¿no? Claro. 30 claro, tantos, o sea que ya eres mayor para el fútbol, pero para la vida eres... Pues joven realmente. Eres un bebé. ¿No? Exactamente, o sea, entonces no lo vislumbras, es compleja la definición de cómo en el proceso muchos futbolistas, en mi caso, pues dices, bueno, está alejando la distancia, pero ya cuando sucede dices, ok, o sea, es esto, ya, te despiertas un día, se cerró, ¿no? La llave, digamos.
y a nivel pues económico. Entonces ahí, a partir de ahí, pues ya tienes que ver qué sucede. En mi caso, yo unos años atrás, 2, 3 años o 4, yo ya iba a pensar, ya iba visualizando, ¿no? Bueno, ya está cerca, Claro. qué más o menos qué quiero, cómo quiero vivir. Un poco más en idea, pero eso ya te va dando un poquito sensaciones diferentes. Ya empiezas a decir, bueno, ok, pues voy a hacerlo así, voy a hacerlo asado, o me gustaría que sucediera más o menos de esta manera. Yo, por ejemplo, no fue exactamente como pensé, pero sí algo similar yo me quería ir, en este caso, a lo mejor a Estados Unidos, ir preparando allá. Me quería preparar, sí lo hice, pero lo hice acá en España. Pensaba yo que mantener mi estilo de vida, entonces tenía que hacer algo para mantener ese estilo de vida. Entonces, Claro. bueno, pues buscar vivir de un sueldo que no fuera del fútbol. Eso también me sucedió, pero fue así un poquillo, pues fue pasando, pero no fue tan concienzudo, pero sí se dio, ¿no? Y a lo mejor el hecho ya de pensarlo previo, pues te da un poquito esas herramientas para irlo generando. Jugaste 9 o 10 temporadas en primera división en Pumas. ¿Qué es el equipo universitario para ti? ¿Qué significa Pumas para ti? Pues representó mucho, porque pues ahí inicié, ahí me consolidé, ahí crecí, ahí viví muchas etapas a nivel personal y también a nivel profesional. Entonces prácticamente 11 años y medio duré ahí en primera división. O sea, que tiene sentido de pertenencia al club. Sí. Y aparte es un club muy noble, es un club de mucha pasión, es un club que se identifica con la universidad, ¿no? que simboliza pues, el estudiantado, ¿no? Pues, también la gente que ha salido a nivel profesional, ¿no? que se ha hecho ahí para hacer una carrera. Mucha gente ha estudiado ahí, es la máxima casa de estudios, es una universidad que representa pues, casi Latinoamérica. Y luego pues en la parte del fútbol pues también es un club que históricamente ha aportado mucho, ¿no? Muchos jugadores para la selección, muchos jugadores que los ha diversificado en otros clubes. Entonces bueno, pues representa mucho a nivel personal, pues es algo que quiero mucho, un lugar que quiero mucho, ¿no? Ahora que tocaste la selección, ¿qué se siente representar a la selección nacional? Pues también es un símbolo, obviamente, el hecho ya de vestir Ese es la el playera. top máximo que uno puede como futbolista llegar a la selección. Pues yo creo que es uno de ellos. Representa a su selección en cualquier rubro. Creo que ya es símbolo Es que ya eres, de mira, orgullo. juegan 11 y eres el mejor del país porque juegan los mejores en la selección. Jugaste la Copa América del 2007 Sí, y el Mundial también. Mundial Sudáfrica. ¿Cómo es un Mundial? ¿Cómo un futbolista vive el Mundial desde adentro? El previo, los entrenamientos, los preparativos, que mira, vamos a debutar en un Mundial. Sí, no, pues es Eso es lo máximo, llegar a un futbolista a jugar sí. en un Mundial. Sí, porque ya aparte pues conoces pues otros lugares, otras dimensiones del mismo fútbol. Ya sabes que estás enfrentando selecciones, que eso ya implica un grado diferente de dificultad, ¿no? Pues los equipos son complejos, pues hay más calidad, digamos, entre comillas, aunque pues tienen que ahora jugar, ¿no? En conjunto pues para representar pues otro tipo de fútbol. Entonces, bueno, pues ves otras ciudades, son otros protocolos similares, pero un poco más pues a nivel obviamente internacional, ¿no? Entonces, bueno, es una gran experiencia. ¿Jugaste el partido contra Paraguay que nos ganaron 6-0, creo? En la Copa América de Venezuela. En América jugamos 6-0. México le ganó a Paraguay 6-0. Sí, ya me estoy acordando ahorita. En esa Copa América. Pues seguramente. Me acuerdo, sí, jugamos tercer lugar contra Uruguay, jugamos fase de grupos que nos tocó Argentina, Brasil. Brasil quedamos 3-1, le ganamos. Argentina perdimos. Y Argentina no es el gol de Maxi Rodríguez, un golazo No. que... No es. Eso fue en el Mundial. Fue en un otro mundial, creo, o fue en Mundial anterior. Confederaciones, no recuerdo. Yo no estuve ahí. No estuve en esa. Pero jugaste contra Messi. En la Copa América. Nos tocó. Messi Estaba era- Messi, Riquelme, Verón. Riquelme, Verón. Estaba Zanetti. Palermo. Palermo creo que no estaba. Pero estaba jugaste Tevez. contra figuras del fútbol mundial. Sí, tenían un equipazo.
Sí, una gran experiencia. La verdad, la selección también de repente enfrentas jugadas que luego no lo recuerdas y lo después a la distancia Pero al lo paso ves. del tiempo, o sea, te diste cuenta de todo lo que hiciste en el fútbol, ¿no? O sea, a lo mejor cuando estabas viviendo ese momento no dimensionaba tanto a lo que es ahora después del retiro. Sí, ya ahora que a la distancia ya ves otros ángulos, ¿no? de lo vivido y bueno, a veces lo valoras más, a veces ya estando del otro lado que en el momento, porque en el momento también tú te estás disputando pues una titularidad, te estás disputando pues O sea, jugar es algo. competencia. O sea, en una semana tienes que competir con tus compañeros y el fin de semana tienes que competir contra otros equipos que también vienen preparados para ganarte a ti. Así es. Sí, vas cambiando el chip de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, pues al final pues son muchas experiencias, muchas sensaciones y la verdad pues, siempre lo disfruté y lo gocé y la verdad satisfecho por eso. Quiero preguntarte por un compatriota mío que estuvo muchos años también en Pumas, Darío Verón. ¿Cómo era el pelón? Bueno, puedo decir que es un amigo, a pesar que de repente hablamos en distancias de tiempo, pero siempre estamos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues aquí andamos y la verdad una gran persona, un súper profesional, gran jugador, yo creo de los grandes extranjeros que han llegado a México, que a lo mejor por la posición no se menciona, porque al delantero es el que más se menciona, Claro. pero aún así él se habló muy bien de él y dejó huella en México. ¿Qué pasa ahora con el fútbol mexicano que no hay ascenso ni descenso después del COVID? ¿Cómo lo ves eso? Pues no lo veo como una medida que para mi punto de vista, que potencia el fútbol. Tendrán su... O sea, el que sale primero en segunda división, no sube a primera, no asciende. No. Y el que queda último en primera división, No no desciende. baja. Entonces, ¿dónde está la chispa Sí, del exactamente. fútbol? Pues ahí se pierde mucho, ¿no? Y yo creo que pierde también un crecimiento a nivel futbolístico, tanto de los jóvenes, también ya estando ahí a nivel aspiracional, pues no hay ese incentivo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que ha sido muy polémico, una decisión que yo creo que para la mayoría no trasciende, no es viable, no es sana incluso para el crecimiento futbolístico. Pero bueno, pues no sé, ¿Crees ya que eso a nivel directivo qué les beneficia, ¿no? ¿Crees que eso es lo que le está afectando también un poco a la selección? Porque la selección mexicana antes era el mejor de la CONCACAF. En estos últimos años viene bajando mucho. Pues es como todo, hay cosas que afectan para un crecimiento, es parte de un proceso, ¿no? El hecho parece que no, pero creo que sí genera cosas y puede ser parte de algo que no esté generando algo, ¿no? Para mí pierdes un crecimiento futbolístico importante y bueno, pues eso puede afectar. ¿Por qué crees que muchos jugadores ahora migran a México? O sea, vienen a Europa un par de años, el caso Lainez, y volvió a México. ¿Por qué crees que es como retroceder o cómo lo ves tú? No, es multifactorial. Las decisiones que uno toma para una cosa o para otra tienen que ver con muchas situaciones, ¿no? Evidentemente está la parte futbolística, está la parte personal, ¿no? Y son dos cosas que te llevan a situaciones, ¿no? Tomar decisiones que a veces a lo mejor uno no quiere o sí quiere, pero no, para mí no es retroceder, es que cada caso es muy particular, ¿no? Claro. Evidentemente estar acá o estar en Europa o estar en otro país pues enriquece. Sin embargo, pueden haber circunstancias que no te estén incentivando, no te estén ayudando, no te estén dando crecimiento o incluso uno no se ve en ese lugar y tienes que buscar cabida en otro lado, ¿no? Y eso para mí no es retroceder, sin embargo, te puede ayudar o no, ya depende de cada situación. Claro. ¿Te quedó algo pendiente con el fútbol o en el fútbol? Me hubiera gustado jugar en primera división aquí, por ejemplo, España, acá, en España Europa. o en otro lugar acá en Europa, ¿no? Eso sí, creo que me quedó ahí, a lo mejor por falta de, desde mi punto de vista, haber tenido alguien que me hubiera traído, ¿no? Hubiera buscado un promotor o una agencia que hubiera llevado. Yo lo busqué. O sea, en esos tiempos
no habían tanta facilidad como los que hay ahora. Sí, tanta no, y yo en ese momento cuando estaba mejor a nivel futbolístico, se me abrieron ahí unas ventanitas, pero fueron así que no fueron tan tangibles, no fueron tan negociables. Yo lo estaba haciendo personalmente y no hubo alguien que me pudiera como ayudar, ¿no? En esa parte. Y bueno, pues ahí ya no se dio, y ya después se dio más adelante de otra manera, que también lo disfruté. Pero bueno, pues eso a lo mejor fue algo que dije, me pudo haber faltado ese pequeño detalle. Quiero preguntarte cómo son los previos o los partidos contra el América. Pues son muy disputados. Me tocó jugar con 3 equipos que son el antagonismo, ¿no? Cruz Azul, Pumas y Chivas. Uh-huh. Todos siempre pues se vivían esos clásicos, ¿no? Porque de alguna manera eran clásicos, ¿no? América al final pues es un equipo muy polémico, es un equipo también que está ahí siempre disputando los primeros lugares, está disputando ahora, lleva pues varias temporadas y ha sido protagonista, no por algo. El hecho de ser tricampeón, pues eso habla muy bien, ¿no? Es un equipo que está siempre ahí, ¿no? Y ahorita, entonces, bueno, pues siempre en fuerzas básicas se disputan partidos muy disputados con ellos, son clásicos. Entonces, bueno, pues siempre es grato y muy pasional jugar con ese tipo de partidos. ¿Te tocó jugar contra Salvador Cabañas? ¿Cómo era Chava? O sea, en el campo sí sabíamos, pero ¿marcaba tanto la diferencia? Porque sí, él era muy querido. Era alguien muy talentoso. Era un delantero que de hecho me tocó incluso como lateral y como central en algunas marcarlo. O sea, ¿te tocó marcarlo a Salvador Cabañas jugando de lateral? Sí, y también algunas veces central. Y bueno, pues y como medio centro que también aparecía claro. Por ahí. Entonces, bueno, siempre estaban ahí más o menos en la zona de él. Y la verdad es que era un delantero, pues... Yo siempre digo que el medio centro, y más si juega retrasado, es el tercer central. De alguna forma, depende del sistema, depende de la manera, pero sí, ayudas porque siempre te metes en ocasiones para ayudar a los centrales cuando no están, qué sé yo. Entonces, bueno, pues siempre estás echando ojo. Y un jugador muy inteligente, muchas cualidades técnicas, tácticas de ese delantero diferente, y a veces no aparecía, pero aparecía haciendo un gol, aparecía haciendo una jugada. Entonces, bueno, pues la verdad es que un gran delantero también, de esos que ha marcado y que ha sido de los delanteros que ha marcado y época en México también. En ese tiempo México participaba todavía en la Copa Libertadores, y yo creo que él salió 1 o 2 veces goleador de la Copa. ¿Por qué crees que le pasó lo que le pasó? ¿Es por falta de más cuidado, o por qué crees que le pasó eso a Salvador Cabañas? Pues sí, seguramente por la historia que cuentan, ¿no? Que fue en un baño, que claro. Se enganchó con alguien. Bueno, pues esa es una historia que ahí está. Circunstancias que pues, también pasan en México, que luego es complejo, ¿no? Eso pero México. Pasa en México, pasará acá en España, pasa en China, en cualquier parte puede pasar eso si uno se mete en donde no se tiene que meter. Pues sí, pero también pues, es un lugar que pues, estaba con su esposa, que también tiene ese derecho, ¿no? de a lo mejor divertirse, pero bueno, pues fue muy puntual, muy circunstancial también, como dices, un poco de descuido, un poco de esto, un poco de pues, a lo mejor no debía de estar en ese momento. Pues, sí, igual no pasa nada y nadie se entera que fue ahí, ¿no? O sea, que fue a ese lugar, qué tal, o sea, dicen que él estaba bien, que estaba tranquilo, pero bueno, hay que tener cada uno, saber qué puede hacer, qué no puede hacer, más como profesional, pues bueno, pero tienes derecho, pero a la vez también tienes que saber cuidarte. Te tengo últimas 2 preguntas. ¿Entrenador que te marcó tu carrera? Han sido varios. Yo creo que todos los entrenadores me han marcado. O sea, aprendiste de todo. Aprendí de todos. Hugo me debuta. A Hugo le estoy eternamente agradecido. Cada uno le aprendo cosas. A Hugo le aprendí muchas cosas. Obviamente Javier Aguirre, el Tuca Ferretti, son 3, por ejemplo, que han marcado época como entrenadores, ¿no? Y como jugadores también. Después tuve al Ojitos Mesa, al profe Mesa, en Chivas pasé hasta por La Volpe unos meses, Matías Almeida, Chepo, que también estuvo en selección. O sea, todos los entrenadores te marcó y te dejó algo. Siempre le aprendes algo a cada entrenador.
un detalle, una cosita, siempre dejan algo y cada uno a mí me ha marcado. ¿Y qué aprendes de un entrenador que no te hace jugar? Que tú digas, porque te habrá pasado, de que entrenaste en la semana muy bien y luego llega la alineación y no estás. O sea, Sí, ese futbolista tiene ese, no sé si egoísmo, pero ese por dentro de quiere estar. El futbolista no quiere estar fuera, el jugador quiere estar siempre dentro. Sí, hay que ser inteligentes y saber reconocer que esa decisión la toma una persona externa, ¿no? En este caso el entrenador. Saber que él también tiene gustos, saber tu momento, si estás o no estás. Tú lo que tienes que hacer es seguir trabajando, seguirte preparando y estar listo para cuando te toque la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se aprende también. Y para cerrar, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes que están empezando ahora con el fútbol, 10, 12 años, que a lo mejor se va a probar en tal equipo, quedó fuera, quedó libre y viene frustrado y dice que es un fracasado? Pero ¿cómo te puedes sentir fracasado con 12 años? ¿Qué mensaje le das a esos futbolistas o que va a haber obstáculos y que tiene que pasar muchas cosas para llegar al profesional? Sí, hay muchas cosas uno que puede, ¿no?, sugerir, pero yo creo que una que se me hace muy, muy importante es el enfoque, dar el enfoque a lo tuyo, a lo que tú puedes hacer, preocuparte por lo que tú controlas, porque a veces nos enfocamos en el entrenador, es que el rival, es que mi compañero no. Mi compañero es peor que yo y juega. Enfocar lo que tú controlas, lo otro es circunstancias, pero lo que tú controlas y te enfocas, va a llegar una oportunidad y esa es aprovecharla. Ahora los niños están en un proceso, es divertirse, es disfrutar, sí soñar, pero seguir disfrutándolo y enfocándote en el trabajo personal del día a día. Y después va a llegar una oportunidad y se da. Y ahora, si no se da, llegar a primera división, te vas a sentir satisfecho de haber dejado todo. De haber exactamente dejado todo y decir, bueno, yo lo intenté, que eso es lo más importante, ¿no? Lo intenté y en el camino no se dio. Entonces, bueno, lo que sigue. Isra, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte una vez más por este proyecto que estamos empezando y más que agradecerte. No, nada, agradecerles a ustedes, echarles el enhorabuena por este proyecto, ojalá que sigan creciendo y bueno, pues aquí estaremos pendientes si surge alguna otra charla como estas. Muy a gusto, muchas gracias. Esto ha sido La Voz del Éxito. No se olviden de suscribirse al canal, el botón de me gusta, que ahí te traemos mejores contenidos.